En un violento episodio que sacudió la sindicatura de El Dorado, al sur de Culiacán, Sinaloa, al menos 7 vehículos fueron asegurados por las autoridades tras un enfrentamiento a balazos entre miembros del cártel MZ y la facción conocida como La Chapiza. Según lo reportado por medios locales, este choque armado tuvo lugar durante los primeros minutos del martes, 17 de septiembre, en el tranquilo poblado de El Atorón, una comunidad que, hasta ese momento, no solía ser el epicentro de titulares tan alarmantes. Los hechos comenzaron cuando civiles armados, identificados como integrantes de ambos grupos criminales, se enzarzaron en una batalla campal con disparos resonando en la madrugada, alterando la paz de los habitantes de esta zona rural. Testigos presenciales relataron haber escuchado ráfagas de armas automáticas y haber visto vehículos circulando a toda velocidad, algunos de los cuales quedaron abandonados en el lugar tras el cese de las hostilidades. Alertadas por los reportes de los vecinos, fuerzas del ejército mexicano y de la policía estatal acudieron al sitio con prontitud. Al llegar, se encontraron con un panorama desolador. 7 vehículos, algunos aún humeantes, fueron localizados en distintos puntos del área del enfrentamiento. 3 de estos automóviles estaban completamente calcinados, con sus carrocerías retorcidas por el fuego, lo que sugiere que pudieron ser incendiados intencionalmente para eliminar evidencias o como resultado del caos del tiroteo. Los otros 4 presentaban impactos de bala y signos de haber sido utilizados en la refriega. Las autoridades procedieron a acordonar la zona, colocando cintas amarillas y resguardando los restos materiales como parte de una investigación que busca esclarecer los detalles de lo ocurrido. Sin embargo, un dato sorprendió a los presentes: no se encontraron cuerpos ni personas heridas en el lugar, lo que dejó un vacío de información y alimentó especulaciones sobre el destino de los involucrados. A través de audios filtrados en radiofrecuencias y compartidos masivamente en plataformas de redes sociales, se difundió la versión de que los pistoleros de La Chapiza, leales a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, habrían salido huyendo despavoridos tras el enfrentamiento. En estas grabaciones, voces anónimas describían cómo los miembros de este grupo, superados en número o en armamento, abandonaron sus posiciones y dejaron atrás los vehículos como evidencia de su retirada apresurada. Algunos rumores, que corrieron como reguero de pólvora entre la población, apuntaron incluso a un cambio de poder en la región. El Dorado, considerado durante años un bastión inexpugnable de los chapitos, podría haber sido tomado por la Maliza, un término que parece aludir al cártel MZ y que indicaría una victoria significativa para este grupo en la lucha por el control territorial en Sinaloa. Si esto fuera cierto, representaría un golpe duro para la facción de los Guzmán y un reacomodo en el mapa del crimen organizado en la zona. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, otro suceso violento captó la atención de la comunidad. En el puente de la Costerita, un lugar conocido por su tráfico constante y su cercanía a zonas urbanas, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre joven. El cadáver, abandonado a la vista de quienes transitaban por el lugar, mostraba señales claras de una ejecución brutal, un disparo en la cabeza que atravesó el cráneo y múltiples marcas de tortura que indicaban un sufrimiento prolongado antes de su muerte. Las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima, pero información extraoficial que comenzó a circular rápidamente señaló que se trataba de Alan Zamudio, un joven de 28 años cuyo nombre pronto estuvo en boca de todos. En redes sociales, el caso generó revuelo, especialmente por los rumores que vinculaban a Alan con figuras clave del crimen organizado en Sinaloa. Según las versiones que emergieron, Alan Zamudio no era un desconocido en los círculos delictivos. Se decía que era sobrino de un operador importante del cártel MZ, lo que lo colocaba en una posición vulnerable en medio de la guerra entre facciones. Sin embargo, la historia dio un giro aún más complejo cuando se filtró un audio en el que una mujer, identificada como la madre de Alan, narraba con voz quebrada los detalles de su secuestro. En la grabación, ella describía cómo su hijo había sido arrebatado de su entorno por hombres armados, y añadía un dato sorprendente: Alan también era sobrino de Oscar Noé Medina, alias El Panú, uno de los líderes más prominentes de La Chapiza. Esta doble conexión familiar lo convertía en una figura atrapada entre dos fuegos, un joven cuya lealtad a su tío de La Chapiza lo llevó a permanecer en su casa, negándose a huir o a traicionar a su familia, incluso cuando el peligro era inminente.
La madre de Alan, en ese audio desgarrador, relataba cómo su hijo había intentado contactarla durante el secuestro. Me llamó y me dijo que lo habían atacado 2 veces, explicaba entre sollozos. Me dijo que ya había hablado con Larissa, que parecía que los habían emboscado cerca de su casa. La mujer describió cómo, al enterarse, corrió hacia el lugar, que estaba a solo 3 cuadras de su propio hogar. Al acercarse, vio un vehículo con hombres armados, a quienes llamó los defendidos, bloqueando el paso. Bajó los vidrios de su auto y, desesperada, intentó avanzar, pero la escena que encontró la paralizó. Un grupo de personas armadas gritaba órdenes mientras una mujer, probablemente otra víctima o testigo, chillaba en medio del caos. Me pusieron los nervios de punta, confesó. Me dijeron que me regresara, que me fuera a mi casa, y yo les pregunté qué pasaba, porque quería entrar. Pero me gritaron que me largara, que no había nada que hacer ahí. Con el corazón en la mano, la madre obedeció y se retiró, aunque no sin antes intentar contactar a las autoridades. Llamé al gobierno, pero no pasó nada, dijo con resignación. Según su relato, Alan había decidido no moverse de su casa por lealtad a su tío, el Panu, a quien quería como a un padre. Él me decía, yo le debo todo a mi tío, no me voy a ir a ninguna parte por él, recordaba ella. Esa fidelidad, sin embargo, no lo salvó. Los atacantes fueron por él de todos modos, y la madre, impotente, reflexionaba sobre cómo a veces los lazos de sangre parecen pesar menos que las alianzas externas. Creo que a veces los amigos nos quieren más que la misma familia, lamentó, dejando entrever el dolor de haber perdido a su hijo en medio de una guerra que no eligió. El audio terminaba con un mensaje directo a El Panu, el tío político de Alan y líder de la chapiza. Ojalá escuche esto y sepa que mi hijo tuvo más lealtad que él, decía la madre con una mezcla de furia y tristeza. Mi hijo no se movió de su casa porque lo quería como padre, y aún así no lo protegieron. El mando, según ella, estaba grabado en abril, y lo ofrecía para que fuera compartido con quien quisiera escucharlo, como un testimonio de la tragedia que envolvió a su familia. En medio de la violencia desatada en Sinaloa, la historia de Alan Zamudio y su madre se convirtió en un eco de las innumerables vidas atrapadas en el fuego cruzado del crimen organizado, donde la lealtad, el miedo y la muerte se entrelazan en un ciclo interminable. El audio terminaba con un mensaje directo a El Panu, el tío político de Alan y líder de la chapiza. Ojalá escuche esto y sepa que mi hijo tuvo más lealtad que él, decía la madre con una mezcla de furia y tristeza. Mi hijo no se movió de su casa porque lo quería como padre, y aún así no lo protegieron. El mando, según ella, estaba grabado en abril, y lo ofrecía para que fuera compartido con quien quisiera escucharlo, como un testimonio de la tragedia que envolvió a su familia. En medio de la violencia desatada en Sinaloa, la historia de Alan Zamudio y su madre se convirtió en un eco de las innumerables vidas atrapadas en el fuego cruzado del crimen organizado, donde la lealtad, el miedo y la muerte se entrelazan en un ciclo interminable.